Concretamente, en el ajuste por inflación, la Corte, desde que ha tenido que resolver, ha fijado criterios muy claros en el sentido de, en primer lugar, no resolver de una manera para que fije un criterio general y absoluto para todos. O sea, no dijo el ajuste por inflación, no permitir el ajuste por inflación es inconstitucional, o sea, esa simple leyenda no lo ha hecho. Pero sí ha dicho que en la medida en que afecte a una empresa en su patrimonio no permitirle practicar el ajuste por inflación, ese impedimento es ilegítimo y permite de esta manera que las empresas ajusten por inflación sus resultados, teniendo en cuenta obviamente este fenómeno. Es decir, que la Corte lo que va estableciendo es caso a caso y va fijando pautas, pero en conclusión lo que dice es, si el no permitir el ajuste por inflación distorsiona el impuesto y provoca una afectación patrimonial a la empresa, esa imposibilidad debe corregirse. Bien, ahora entonces en este marco el trabajo de la empresa con sus abogados parece ser el de mostrar el impacto patrimonial o, como se dice a veces en algunos fallos, la confiscatoriedad, ¿no es cierto?, del impacto del impuesto a las ganancias sin ajuste. Claro, en realidad lo que se hace es una comparación. O sea, lo que hace la empresa es decir, bueno, miren, si yo presento el balance y no me permite practicar el ajuste por inflación, estoy pagando tanto que representa una tasa efectiva de tanto. Ahora, entonces, eso comparado con el 35%, que es la alícuota del impuesto a las ganancias, marca una distorsión. Sobre eso se trabaja y sobre eso también la Corte trabaja. Para poner números, en Candi, que es el fallo, digamos, bandera que fijó la Corte, en el cual hizo lugar a esta acción, la tasa efectiva de aplicación del impuesto a las ganancias en el resultado de esa empresa era del 62%, es decir, el 35% la alícuota, no permitirle practicar el ajuste por inflación implicaba que esa empresa estaba pagando un 62% de tasa de impuesto a las ganancias. Recientemente, en otro fallo, la empresa demostró que la tasa efectiva era un 50%. Y la Corte lo que se cuida, o si se puede decir de esa manera, uno interpretándola, es de fijar un porcentaje. Es decir, la Corte no ha dicho, bueno, a partir de que se supera el 35% ya es inconstitucional. Lo que va estableciendo es, va midiendo la afectación, pero en ningún momento fija un límite o un umbral, un piso, una regla absoluta. En realidad se puede ir por desvía o se va por repetición de impuestos. Algunas empresas pagan el impuesto y lo repiten, es decir, bueno, se paga y dice, bueno, pero he pagado de más por esto y piden la devolución, o otros directamente plantean una medida preventiva, diciendo, bueno, yo no puedo pagar ese impuesto y va a la justicia y anticipándose a ese pago. Y evidentemente solamente contempla el periodo, la empresa y el periodo sobre el que está reclamando. Y una observación es que todos estos fallos se van planteando utilizando índices oficiales de inflación. O sea, no se plantean inflación de, llamémosle, de congreso, como se le dice, o de consultoras privadas, nada. Se plantea el ajuste por inflación contemplando los índices oficiales. Se trabaja sobre índices oficiales de inflación. Bien, por último, Marcos, te pregunto cuánto tarda un proceso de este tipo en la justicia. Y lo que decíamos hoy, un proceso arranca en primera instancia, Corte y Cámara, y ya tengamos en cuenta un promedio de 4 o 5 años. No es que en todo ese tiempo la empresa está en sentido de indefensión, al contrario, generalmente las empresas recurren en forma preventiva, con lo cual inmediatamente obtienen, en el caso que el planteo sea resuelto favorablemente, una medida cautelar, ¿no es cierto? Y después la sentencia final es el término que hablábamos recién, que puede demorar algunos años, pero lo que se busca es el resguardo judicial preventivo, es decir, que no se provoque el daño a la empresa. Para eso los jueces deben analizar que el planteo que hace la empresa es serio, razonable, fundado, con los informes contables pertinentes. Es decir, si el planteo satisface al juez y el juez observa y valora que se puede provocar un perjuicio a la empresa, en forma preventiva se le permite mantener una situación sin que cambie esa situación, ¿no es cierto?, hasta que se resuelva. Así que si bien el proceso es largo, la resolución que permita al contribuyente mantenerse en esa situación es bastante rápida, son de meses.